Mm, bueno. Si me escuchan entonces, lo que pasa es que estaba teniendo un problema ahí con el navegador, pero quiero saber si me ven y si me escuchan ahí. Gracias, Felipito, por confirmarme. Bueno, muy bien. Buenas noches, hermanos. Vamos a esperar ahí un minuto en los que algunas personas ahí se, este, se empiecen a conectar. Buenas noches. Un gusto estar acá otra vez con ustedes, poder estar ahí compartiendo el devocional. He visto algunos de los que comparten, algunos de ustedes también que han tenido ahí la oportunidad, no todos, soy sincero, pero alguno que otro ahí sí ¿cómo se llama? Los veo. Espero que estén bien, espero que estén pasando ahí bien la cuarentena, que ya se está terminando, esperemos. Así que hay un saludos a todos. Bueno, me tocó poder estar compartiendo ahí con ustedes, hermanos, un pasaje que tiene que ver ahí como para poder entrar en el tema, que está en Hechos. El día de hoy vamos a ver Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11, es el pasaje que ahí nos toca a nosotros poder estar viendo hoy. Y fue bueno. Creo que nunca había estudiado esa parte específicamente como tal, pero me pareció muy interesante ahí cuando ahí Eleazar me escribió para poder compartir con ustedes, así que fue de bendición también a mi vida poder leerlo y poder perspectiva diferente, ¿no? No solamente como pasar como algo que ya conozco. Eh, pero vamos a orar, ¿les parece? Oramos y que el Señor sea ahí hablando a nuestra vida, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, poder estudiar, Señor, tu palabra. Gracias porque podemos tener la libertad todavía de hacerlo, Señor, a través de estos medios que tú dispones también para tu iglesia. Gracias por este tiempo que nos permites poder estudiar, Señor, que sea de bendición para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Tengo entendido que han estado viendo el tema se han basado en el libro de Juan de alguna manera y desde el tema de la resurrección para eventos. A mí me fue asignado el tema de la ascensión. Si buscan en su Biblia, seguro van a poder encontrar que el título justamente a partir del versículo 6 es el tema de la ascensión, ¿no? En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo es llevado al cielo después de que Él resucitó. Y de alguna manera eh, es bastante interesante este pasaje en un evento muy particular. Me llamó mucho la atención realmente. Y, se lo voy a leer. Vamos a comenzar leyendo el pasaje. Ahí si tienen Biblias o pueden leerlo. Si no, ahí me siguen. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda hasta lo último de la tierra. Quizás este es el versículo que más conocemos, ¿no? Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y viendo lo que estaba sucediendo, quise ponerle ahí un pequeño título, y yo le ponía a estos pasajes, se llama no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿no? No un adiós, sino un hasta pronto. Porque eso es lo que básicamente el pasaje nos está mostrando de alguna manera, ¿no? Una despedida de alguna forma de Jesús y sus discípulos, pero con una connotación un poco diferente. Para recordar un poquito, recuerden que la ascensión el registro marca que Jesús ascendió 40 días después de la resurrección, y justamente 10 días antes del Pentecostés. El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, ¿se acuerdan que era el momento cuando aún el Espíritu Santo desciende, que es lo que vamos a ver un poquito ahorita, según lo que el Señor Jesucristo también les dijo a ellos antes de irse? Entonces sucede 40 días después de... Sucede 10 días antes de lo que es la fiesta del Pentecostés, ahí para los judíos. En total, cuando fue la fiesta del Pentecostés, eran 50 días aproximadamente. Y también un dato que nos arroja quizás un pasaje, un versículo más adelante, es el versículo 12, donde se encontraban ellos. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual se está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos se encontraban ahí también. Ese es el lugar en el que algunos piensan que Jesús estaba cuando ascendió al cielo. Ahora, es interesante que están en Jerusalén. Cuando Jesús resucitó, les dijo que se fueran de Jerusalén, y él los iba a ver en Galilea, y donde se encuentra con ellos, y después ellos regresan a Jerusalén, y ya no les dice que se muevan más, les dice que se queden en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la promesa que Jesús les había dicho a ellos. Ahora, el versículo 6, hermanos, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No sé si se dan cuenta, pero no es la primera vez que aparece esta pregunta. ¿Se acuerdan que si han estudiado los evangelios, de alguna manera esta pregunta es algo constante en la vida de los discípulos? Porque para también era importante. Aún se acuerdan cuando estaban peleando los discípulos y quién iba a ser el primero en el reino, y no, como que no entendían exactamente qué estaba sucediendo, pero aún a pesar de que Jesús ya había resucitado, de que Jesús ya había muerto en la cruz, vuelve a surgir esta pregunta, ¿no? Dice: ¿restaurarás el reino? Eh, Quizás su confianza estaba un poco más sólida debido a que vieron que Jesús había resucitado. Oye, Jesús resucitó, venció a la muerte, entonces es como el momento ya está cerca, es la hora, instales el reino, Jesús, para que nos puedas ayudar, porque recuerden que ellos estaban bajo el Imperio Romano y bajo una condición religiosa, política, bastante opresiva de alguna manera. Entonces, la pregunta de los discípulos sigue siendo esa. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir de alguna otra manera? Estaban preguntando las promesas que Dios tiene para nosotros, para su pueblo Israel. Ahora que ya resucitaste, pues pienso, no dice la Biblia esto, pero pienso, dice: hey, ya es el momento, probablemente ya es hora, o cuándo va a ser. Pues estaban todavía los discípulos pensando de esta forma. El versículo 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesucristo todavía les dice, aún les responde, no les toca a ustedes saber. Esta palabra tiempos y sazones son dos palabras bastante interesantes, que marcan etapas o tiempos específicos, y Jesús le está diciendo, o sea, no, a ustedes no les toca saber el momento específico o la época en la que esto va a suceder. Imagínense de alguna manera si Jesucristo les hubiera dicho: no, pues va a pasar de aquí, no sé, van a pasar 2000 años más, o 2000, no sé, 400, 2500 años más, o 2020 años más. Hubiese sido de alguna manera algo, algunos piensan que hubiese sido como
como un bajón para los discípulos, aunque no es el porqué de esta respuesta. Es interesante pensarlo desde esa perspectiva también. Imagínate que le hubiera dicho, no, mira, ¿sabes qué? Pues ustedes ya no van a estar vivos cuando esto suceda, ¿no? O no, falta todavía 2000 años, es como mucho. Sin embargo, nos hace ver que realmente aún el Padre, como dice la Biblia, es el único que sabe la llegada del Señor Jesucristo. La esperanza que tú y yo tenemos, que ellos tenían desde una perspectiva judía, pero es la misma esperanza que tú y yo tenemos, el regreso del Señor Jesucristo, el poder verle cara a cara, el momento en que podamos verle reinar, el estar con Él para siempre. Y el Señor Jesucristo le sigue diciendo, dice, pero, o sea, es como, mira, no les toca a ustedes saber el momento específico, pero algo sí les voy a decir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, viendo este versículo, no un poco, bastante conocido para nosotros, de alguna manera, me pareció interesante pensarlo desde los discípulos. Si yo te digo que, ¿qué es el Espíritu Santo para ti? Tienes una cosmovisión del Espíritu Santo neotestamentaria, o sea, tú ya conoces la obra del Espíritu Santo, o cuando yo te digo el Espíritu Santo viene sobre ti, es como tú sabes que vino y se manifestó y moró en ti el día en que creíste como tu Salvador en el Señor Jesús. De alguna manera tienes un panorama nuevo testamentario donde entiendes eh, eh, la obra del Espíritu Santo, pero los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían las cartas de Pablo, no tenían cosas que nosotros sabemos hoy. Sin embargo, su conocimiento de alguna manera del Espíritu Santo era lo que ellos recordaban del Antiguo Testamento, la manifestación del Antiguo Testamento. Eh, ¿Cuál era la expectativa de los Santo cuando el Señor Jesucristo les dijo, hey, va a venir el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que a ellos le entró en la mente? ¿Qué pensaron acerca del Espíritu Santo? Si ustedes recuerdan, hubo un momento, lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, el pasaje, pero cuando Jesús les dice, es necesario que yo me vaya y que venga otro consolador. Estaba hablando también del Espíritu Santo. Hay un comentarista, me pareció interesante anotarlo, algo que me pareció bueno compartir con ustedes. Eran 4 ideas que el judío tenía de lo que era el Espíritu Santo, y una de ellas es el Espíritu Santo era la persona que traía la verdad de Dios a los hombres, o sea, era como el que manifestaba la verdad de Dios al pueblo de Dios. El Espíritu Santo capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la veían. Era como había personas que de alguna forma interpretaban si cierto mensaje de algún profeta o de alguna otra cosa era real. El Santo particularmente con la obra de la creación también. Recuerdan que el Espíritu Santo, el Génesis dice que el Espíritu se movía sobre las aguas y fue un agente creador también dentro de lo que vemos. Entonces ellos tenían una cosmovisión de alguna forma como si fuese, o sea, Dios actuando sobre la creación. Otra decía, este comentarista dice, los judíos relacionaban al Espíritu Santo sobre todo con la obra de la recreación también. Habían estos aspectos que ellos tenían, sabían que había algo, había un poder, aun cuando resucitó Jesucristo, fue el mismo Espíritu Santo el que los resucitó, de alguna forma había un conocimiento, no quizás como el que nosotros tenemos ahora, pero sabían que era un agente de Dios de alguna manera, y Jesucristo y les promete que el Espíritu Santo iba a venir. Por eso es que ellos descienden a Jerusalén y esperan 10 días, quizás ellos no sabían cuántos días tenían que esperar, pero 10 días después, justo en las fiestas, desciende el Espíritu Santo. Es algo que nosotros ya sabemos, ¿no? Sin embargo, los discípulos tenían un panorama diferente, quizás. Oye, ¿qué quiere decir entonces el Señor cuando dice el Espíritu Santo va a venir? Quizás no conocían específicamente la obra que iba a hacer el Espíritu Santo.
Algo interesante también es que los judíos creían que el Espíritu Santo les había abandonado durante 400 años entre Malaquías y el primer siglo. Recuerdan que hubo un momento donde no hubo profecía, donde nadie más habló como profeta hasta que llega Juan el Bautista. Entonces había cesado esa obra que la ley de alguna manera manifestaba también, esa obra. Entonces ellos tenían de alguna manera algo diferente. En Juan 16:7, si tienen ahí, lo buscamos rápido, en Juan, el Evangelio de Juan 16:7 es el versículo que le comenté hace un momento, dice, pero yo os digo la verdad, 16:7 dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no me fuere, os los enviaré. Dice, y cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo les dijo que Él iba a partir, de alguna manera estaba hablando de su crucifixión, pero en relación al Espíritu Santo también Él iba a venir y hacer una obra diferente. Recordamos, obviamente, el Espíritu Santo es la misma persona de Dios, pero su ministerio nosotros entendemos que es diferente. Nosotros lo vemos y lo entendemos así, pero para ellos era complicado probablemente asimilar esto. Pero les convenía a ellos y nos convenía a nosotros que Jesús partiera, ¿no? Probablemente para los discípulos con el Señor Jesucristo, después de aprender de Él, después de verle en la cruz, después de verle resucitar, y probablemente dijeron, hey, o sea, quédate aquí, vieron la transfiguración y dijeron, hey, quédense con nosotros, o sea, fue difícil probablemente, más allá de que es Jesús, Dios, era un amigo de ellos, era una persona que les había mentorado, es una persona que les había guiado, eh, y tenía que partir, tenía que irse, pero Jesús les dice, hey, les conviene que yo me vaya porque el que viene va a ser una obra que de alguna manera, por así decirlo, no literalmente, una obra que yo vine a algo y lo cumplí, pero el Espíritu Santo va a venir a hacer una obra diferente y es la obra que vemos. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si Jesús no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir y morar en la vida del creyente de la forma como lo hace ahora, no iba a poder convencer el corazón de los creyentes y no iba a hacer lo que hace, lo que hizo en tu vida y lo que hizo en mi vida, que fue convencernos de pecado, convencernos de juicio, de justicia, y como lo hace y la obra que sigue haciendo aún en este tiempo. Eh, para nosotros es fácil decir, bueno, Jesús se fue, pero para ellos era un poco más complicado. Y vemos después el resultado que hubo cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y obró en la vida de estas personas de una manera increíble. Eh, no ves a un Pedro diferente, ves a los discípulos diferentes, a un Juan diferente, dando su vida por, por Cristo, y esa obra la hizo el Espíritu Santo en la vida de ellos, porque nada de lo que nosotros o de lo que ellos hicieron y de lo que nosotros podemos hacer para el Señor, nada podemos hacerlo si no es a través del Espíritu Santo, ¿no? Me gusta pensar cuando hablo acerca del Espíritu Santo que hay hay un libro que se llama El Dios Olvidado, un autor muy conocido, y menciona él cómo muchas veces hemos dejado u olvidado de lado el ministerio del Espíritu Santo. Es Dios en nosotros y es el que obra en nuestra vida para entender la palabra de Dios, para comprender, para poder, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos guía, o sea, es una obra que era necesario y nos convenía que sucediera, ¿no? Eh, Versículo 9 dice, de ahí de Hechos 1, eh, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese es solamente Lucas registra esto de alguna manera y era necesario aún para la obra que ellos iban a hacer. El testimonio que estos discípulos dieron de que Jesucristo fue alzado. Aún Marcos capítulo 16, versículo 19, él enfatiza un
Un dato que quizás no lo menciona Lucas, pero Marcos lo pone ahí en el capítulo 16. Lo vamos a buscar para que vean. Marcos 16 dice 16-19. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él agrega, o sea, agrega esta parte y se sentó a la diestra de Dios. De alguna manera era necesario que Jesucristo regresara. Su ministerio tenía que tener un cierre en esta tierra, ¿no? Y realmente fue grato. Quizás ellos, imagínense, no puedo, estaba tratando de ver qué fue lo que sucedió, pero de alguna manera empezaron a subir. Jesucristo empezó a ascender, 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 y el relato dice que se pierden las nubes, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se aparecieron dos ángeles, imagínense, ven alguien que empieza a elevar, desaparece y ellos siguen atónitos viendo qué está sucediendo, Jesús se fue, ya nos dejó, y de repente estos ángeles se aparecen y les dicen que están mirando, este Jesús que se acaba de ir va a regresar. Les dijo cuándo, ¿verdad? Pero va a regresar. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay un relato, después quizás también Lucas lo pone, pero en el Evangelio, Lucas 24, del 50 al 53, dice así, se los voy a 24, dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos les bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Arroja otros datos Lucas también aquí. Dice, ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Me llama la atención esto, ¿no? Porque cuando ellos, después de que Jesucristo asciende, el mismo regresaron a Jerusalén con gozo. No fue lo mismo cuando Jesús murió y fue crucificado. Todos se esparcieron, estaban tristes, no sabían qué estaba sucediendo, pero cuando Jesús resucita y es llevado al cielo, dice que adoraron y regresaron con gozo. Me estaba preguntando cómo era, si regresaron cantando, no lo sé, si regresaron como contentos, platicándose entre ellos, diciendo, hey, o sea, él va a regresar, se fue, pero va a regresar mientras esperemos, porque nos dijo que el Espíritu Santo va a venir y me seréis testigos. Ellos sabían que le estaba diciendo el Señor Jesucristo, que iban a atestiguar de él en todo Jerusalén, Judea, en Samaria, y de alguna manera regresaron gozosos, ¿no? Me llama la atención cómo la resurrección de Cristo cambió para ellos en gran manera toda su vida. Y después este adiós, de alguna manera momentáneo, también fue gozoso para él ver al Señor Jesucristo irse y esperar al Espíritu Santo. Ahí en el último pasaje, el versículo dice que así como le habéis visto, así vendrá. Y alguien mencionaba 5 cosas de las cuales Jesucristo se fue y así va a regresar. Dice, Jesús regresará de igual manera en la que se fue. Dice, se fue físicamente, porque ellos lo vieron, y así vendrá también, vendrá físicamente. La Biblia nos enseña que Él cuando venga a este mundo, todo mundo le va a ver, va a ser de una forma física. Se fue visiblemente y así vendrá también. No va a venir, no se fue un espíritu, ni va a venir un espíritu, se le va a ver visiblemente también, todo mundo le verá. Dice, se fue desde el monte de los olivos y desde ahí vendrá también. La Biblia nos relata que el Señor Jesucristo va a pisar el monte de los olivos y va a regresar a la ciudad de Jerusalén a reinar. Se fue en presencia de sus discípulos y así vendrá también con ellos. Se fue bendiciendo a su iglesia y así también regresará.
el relato de la ascensión quizás no es un relato como que muy agradable o que tenga alguna enseñanza muy profunda, pero quizás lo que lo ponía yo como aplicación a mi vida era, eh, me debería estar llenando de gozo que Jesús no nos dejó solos, ¿no? Eh, el Paracleto, el que nos iba a acompañar, el que iba a estar en nosotros. Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos, y se fue de alguna manera al Consolador y que acompañó a los discípulos en su ministerio hasta su muerte, acompañó a los padres apostólicos, a toda su iglesia y nos acompaña hasta este momento. Eh, y también que tenemos lo necesario para hacer la obra de Dios. Siempre predicamos y enseñamos que la obra de Dios no es en nuestras manos, no la hacemos en nuestra fuerza, es por medio del Espíritu Santo. Él es el que convence el corazón, porque le contamos o le platicamos del Evangelio, fue la obra del Espíritu Santo, no fue la nuestra. Si alguna persona sale bendecida por algún devocional que nos da, por alguna predicación, por algo, es la obra del Espíritu Santo tomando su palabra y haciéndolo en la vida de otra persona. Simplemente somos instrumentos, ¿no? Los discípulos vivían esperando ese momento. Pablo vivía esperando ese momento hasta que Él venga y lo esperaba y vivía pensando eso. Y quizás nosotros no estuvimos presentes en esa despedida, ahí en el monte, pero me gusta pensar también que también lo esperamos, puede venir en cualquier momento por su iglesia. Eh, Puede que pasen, no sé, otros 100, 200 años más, no lo sabemos. Esa misma palabra de que a ustedes no les toca saber, pues nosotros tampoco la sabemos, solo el Padre conoce el tiempo, pero mientras estemos aquí, seguimos esperando su regreso y me anima eso, ¿no? Vivir esperando su llegada, esperando que Él venga, pero también vivir sabiendo que no estamos solos. Probablemente a veces como cristianos también pasamos en nuestra vida momentos donde no son fáciles, no son sencillos y nos sentimos solos, pero la idea es que si el Señor Jesucristo mora en nuestras vidas y creímos en Él como nuestro Salvador, por muy solos que nos sintamos, no estamos solos. El Espíritu Santo mora en nuestra vida y el Espíritu, la presencia de Dios en toda su plenitud, el mismo poder que le levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros y es el poder que tenemos para hacer su obra, aún en medio de situaciones complicadas, ¿no? Y es el que nos da gozo también. Así que, eh, pues esperemos, hermanos, sigamos esperando, sigamos viviendo, esperando su regreso, porque él viene y esperamos su llegada. Eh, eh, Esperemos que sea de bendición para tu vida. Eh, un pasaje un poco diferente, aún para mí, quizás de enseñarlo, puede ser que sea la primera vez que lo esté dando, o sea, Jesús se fue, pero, pero ha sido de bendición, ¿no? Y nos anima también bastante. Pero sea de ánimo para ustedes. Recuerden, no están solos, el Espíritu no se olviden de la obra que él hace en la vida de ustedes. ¿Ok? Así que espero sea de mucha bendición para ustedes. Espero se encuentren bien, déjenme orar para terminar y que el Señor siga obrando y edificando su iglesia. Señor, te agradecemos por este día, gracias porque podemos recordar, Señor, cuando lo que dejaste escrito, Señor, de que ascendiste a los cielos, el testimonio del Señor ahí investigando todo lo que sucede. Podemos, gracias a eso, poder tener este registro. Eh, Agradecemos, Señor, porque podemos ver también que tú te fuiste, Señor, pero al mismo tiempo estás hoy con nosotros. Tu presencia sigue con nosotros, el Espíritu Santo sigue con nosotros, Señor, y
Gracias porque es por medio del Espíritu Santo que hoy podemos entender y podemos creer en ti también. Que sea de ánimo para nuestra vida y quizás como dice tu palabra, Señor, que Él nos siga convenciendo de pecado, de justicia, de juicio y siga redarguyendo nuestros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así que pues eh, no fue un adiós, sino un hasta pronto. El Señor va a regresar, hermanos, y le esperamos con ansias. Si ese no es tu deseo, si no vives eh, esperando eso, hay algo que no estás entendiendo bien, ¿no? Probablemente estamos muy arraigados a este mundo si no esperas la venida del Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, les mando un abrazo, saludos de Mariana, el baby, espero que esté muy bien. Eh, sigamos siendo parte de su iglesia y edificándola y recibiendo edificación también. Un abrazo, hermanos, les amamos, bendiciones, saludos a todos por allá, espero que estén bien, bendiciones.